Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a nuestros días de conversación a través de Cautiva, jornada de día viernes. Noche latina en Espacio Claustro. Hoy el doble oficial de Chayanne estará en Espacio Claustro en un rato más y queremos invitarle para que usted vaya en este viernes a entretenerse a Espacio Claustro O'Higgins 862. El diputado don Eduardo Cornejo, como cada viernes cuando hay posibilidad de estar en la radio, está. Porque cuando no viene el terreno, la emergencia, como fue la semana pasada, se lo impidió. ¿Cómo está, Eduardo? Gusto saludarlo. Estimado Jaime, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí junto a ti. Me gusta Chayanne, a mí. ¿Te gusta Chayanne? Sí, me gusta Chayanne, lo debo confesar. Y sí. Vaya en un ratito más al Espacio Claustro. Sí. Si quiere me espera porque tengo un programa luego con la gente de la Escuela Agrícola de Las Garzas y nos vamos juntos. ¿Cierto? Oye, ¿Cierto? música latina romántica siempre anda muy bien. Muchas Chayanne. gracias, Jaime, nuevamente. Mucha actividad producto de la emergencia. Nosotros a través de sus redes sociales lo vimos en acción, como podríamos señalar, en diferentes comunas del distrito. Pero no solo la reunión con la autoridad, sino que metido, como podríamos decir, en el barro, aunque algunos critican ese hecho de que alguien se meta al agua, pero es conocer y palpitar la realidad de cada uno de los vecinos. Así es, estimado Jaime, como es la característica permanente del trabajo que nosotros desarrollamos en terreno, estamos siempre muy cercanos a las autoridades locales y también, cierto, a las dirigentes, a los dirigentes para poder ir abordando los distintos problemas que vamos enfrentando, cierto, de acuerdo a lo que en el último tiempo sobre todo nos ha golpeado duramente en nuestra región y particularmente en nuestro distrito. 2 eventos climáticos que nos han obligado, cierto, a desplegar todos nuestros esfuerzos para ser colaboradores permanentes durante la emergencia, post-emergencia, y en ese sentido nosotros reafirmamos este compromiso y esta característica que siempre hemos podido dar cuenta en atención precisamente de las necesidades más importantes y más urgentes que tenemos en nuestro distrito. El segundo evento fue más grave porque afectó a más población. Si bien es cierto, el primer evento muy grave, también hubo salida del río que afectó un poco más a la población de San Fernando. En este segundo evento la situación se fue hacia las comunas del interior, principalmente, y no por el Tinguiririca, sino que por otras circunstancias, Santa Cruz se vio afectado. Hoy día la gente a nivel nacional no le dio el peso mediático a lo que pasó en Santa Cruz, sino que nos quedamos siempre pegados en Licantén, que es un daño terrible también, pero el 90% de la ciudad inundada es gravísimo. Así es. Fíjense que uno, en el resumen general, posterior a ocurrido esta situación de emergencia por las inundaciones, uno puede señalar que en las reuniones previas que tuvimos con las autoridades regionales vinculadas a los servicios de emergencia, en nuestra región, particularmente aquí en San Fernando, nosotros tuvimos oportunidad de estar junto a la delegada provincial y el alcalde de San Fernando, el alcalde de Placilla, el alcalde de Nancagua, con las autoridades locales, con sus equipos de emergencia, más, cierto, todos aquellas jefaturas de organismos públicos que están directamente vinculadas con la atención de situaciones de emergencia, bomberos, carabineros, el Ejército de Chile, a quien aprovecho la oportunidad de hacerles un muy merecido reconocimiento, ¿cierto? El Ejército de Chile, Carabineros y por supuesto nuestros bomberos que siempre con nota alta han reaccionado de la mejor manera para poder ir en ayuda no solamente de los equipos de emergencia municipal, sino que de los vecinos y de las vecinas. Y en esa reunión de coordinación se hizo un resumen en general de los medios y recursos disponibles para la atención de la emergencia, cómo estaban organizados los distintos servicios públicos, y nosotros les hicimos una advertencia en atención a la experiencia anterior, donde particularmente San Fernando, por la compleja situación que se provoca a partir del desborde del río Tinguiririca, habíamos estado permanentemente en conversaciones con las autoridades haciéndole requerimiento para que se tomaran la mayor cantidad de medidas de mitigación, ¿cierto? Y con la intención
de prevenir un evento de similares características. Bueno, este evento fue mucho más complejo desde el punto de vista de la cantidad de precipitación, ¿cierto? Durante mayor cantidad de días también, y efectivamente el aumento sostenido e importante de caudal, no solamente en los ríos Tinguiririca y Cachapoal, que son parte de nuestro distrito, son parte de nuestro territorio, sino que además las intensas precipitaciones provocaron que un suelo que ya estaba pasado, ¿cierto?, de agua con poca capacidad de absorción, significó que desde las quebradas, por distintos afluentes, esteros, canales, etcétera, etcétera, se acumulara una cantidad importante de flujo de agua producto de las lluvias, y además también en algo en lo que estamos trabajando, estimado Jaime, que tiene que ver con lo que se llevó adelante a través de la concesionaria del embalse de Convento Viejo, donde ellos anticipadamente habían informado a los distintos municipios, ¿cierto?, de la descarga programada, en virtud de que el embalse ya estaba con una cota alta, ¿cierto?, de agua embalsada, y esta lluvia significativa que íbamos a tener les iba a obligar a liberar agua. Y nosotros entendemos que días previos se hizo alguna suerte de descarga de agua, pero la intensa precipitación que tuvimos provocó que el embalse sí o sí haya tenido que abrir sus compuertas, y nosotros hemos estado en este minuto trabajando porque le estamos requiriendo al Ministerio de Obras Públicas el monitoreo de acuerdo a los distintos instrumentos que tiene el embalse, en horarios y el volumen de agua que descargaron en el estero Chimbarongo, ¿cierto? Y eso provocó indudablemente parte importante de las inundaciones hacia el interior del Valle de Colchagua. Chépica, Santa Cruz, Pumanque, Lolol, que fueron zonas que uno queda sorprendido. ¿Qué pasó aquí? Pero también hay cierto grado de sacarse la responsabilidad de encima respecto de las autoridades, en donde cuando uno consulta al Ministerio o a la Seremía respecto del envase Convento, es que es concesionado. O sea, ellos se sacan la responsabilidad de encima, que igual la tienen, aunque sea concesionado, tienen la misma responsabilidad sobre él. Así es. Lo de la concesión en particular no exime de ninguna responsabilidad respecto de la fiscalización de la intervención, ¿cierto?, que la concesión hace en definitiva, porque además se han ejecutado una cantidad de obras importantes. Nosotros lo que pudimos constatar en terreno, estimado Jaime, es que, por ejemplo, en el sector de La Puntilla, en la comuna de Lolol, se hizo una tremenda intervención del cauce de un estero que provocó un tapón. Contuvo, en definitiva, con todo el material que además, ¿cierto?, de vegetación que se trasladó por el aumento del caudal, se hizo una tremenda represa, y finalmente eso terminó inundando a los vecinos del sector. El desborde por la ribera del estero, ahí en el sector de La Puntilla, por efecto de obras de intervención que se realizaron, provoca el aumento sostenido importante del caudal. Eso inunda a los vecinos del sector, aproximadamente 17, 18 familias. Lo que nosotros pudimos allí contactar, en definitiva, rompe la matriz del agua potable. Los vecinos están sin agua potable. Se lleva la pasarela. Es una tremenda infraestructura de fierro que la arrastró más de 500 metros. La corriente del agua, es impresionante ver dónde quedó y hasta dónde arrastró la corriente que en ese momento se generó a partir de esta inundación. Por lo tanto, también allí estamos requiriendo los antecedentes a través del Ministerio de Obras Públicas para saber si esas obras de intervención que se hicieron en el estero, ahí en el sector de La Puntilla, están debidamente autorizadas o no. Exactamente, tienen que contar con los permisos. Allí interviene la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿cierto?, quien entrega las autorizaciones para hacer ese tipo de intervenciones. Va a ser importante para efectivamente conocer que este tremendo daño que ha causado el caudal de distintos afluentes, más allá de lo que dice relación con la precipitación, directamente, si hay intervención de terceros en los distintos cauces, y eso han provocado este daño, para que también ellos se hagan responsables. Diputado, usted viene de una comuna y de una zona agrícola por excelencia, que
que es una masa productiva muy interesante para la familia. La agricultura se vio absolutamente dañada, perjudicada, sobre todo en este último episodio que afectó más a la provincia de Colchagua, donde los chacareros, la agricultura familiar campesina se vio afectada y creo, sin temor a equivocarme, de que vamos a tener una repercusión en el bolsillo de la familia bastante fuerte por la escasez de productos agrícolas, de hortalizas. Sí, yo creo que en esto hay que decirlo con la mayor objetividad posible y la claridad respecto de los que hemos tenido la capacidad para desplegarnos en el terreno, correcto, y conocer el problema in situ que estamos enfrentando en este minuto. Ya ocurrió la situación de emergencia y ahora lo deseable, lo esperable es que, y además la obligación de las distintas autoridades es desplegarse en terreno, levantar la información y tomar medidas de manera pronta, inmediata, con sentido de urgencia. Porque efectivamente nosotros tenemos una característica en nuestro territorio que tiene que ver con la agricultura en general. Claro. Y aquí en esta oportunidad grandes, medianos, pequeños y los más pequeños sobre todo han sufrido graves daños en sus distintas actividades productivas. Y que lo que se hace urgente es que la autoridad ya hoy día esté tomando medidas que no conocemos. Yo he tenido oportunidad de escuchar algunas autoridades regionales, ¿cierto?, donde nos están llamando a que se sepa lo que ellos están haciendo. Lo que yo puedo constatar es que del evento climático anterior recién se entregaron. Ahora comenzaban a entregarse recién. Y además se entregaron para efectos del daño que sufrió la agricultura la vez anterior, sobre todo los más pequeños, la agricultura familiar campesina, los pequeños productores. Lo que conocemos es que se entregó, sí, rápidamente cubos de alfalfa. Sí. ¿Qué otros instrumentos de inversión, qué otros instrumentos de apoyo en concreto se han entregado para la pequeña agricultura? Porque los cubos de alfalfa, ¿cierto?, independiente de la cantidad de toneladas que se hayan entregado, son para los ganaderos, que evidentemente lo necesitan porque se afectó directamente, ¿cierto?, las zonas de pastoreo. Claro. Eso es indudable y afectado por la inundación. Pero el resto de las actividades productivas agrícolas, sobre todo de los más pequeños, dicen que se han entregado la ayuda. A nosotros nos gustaría saber en definitiva, porque recorremos el territorio y nos encontramos con los pequeños productores y no han recibido nada. Hoy día tenemos infraestructura de riego severamente dañada, y la infraestructura de riego, para quienes obviamente conocen las distintas actividades, tiene que estar lista y en condiciones a más tardar el 15 de agosto, que ya pasó. Vamos a enfrentar la temporada de inicio de distintas faenas en el ámbito de la producción agrícola. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para aquellos predios agrícolas que se han visto directamente afectados, por ejemplo, que están embancados, completamente llenos de arena o de sedimento? ¿Cuáles son las medidas? No las conocemos y los agricultores tampoco tienen absolutamente ninguna noticia. Respecto de los distintos instrumentos de inversión, pensamos, ¿cierto?, en nuestros agricultores, que es tremendamente importante porque son los que ponen el alimento nuestro sobre la mesa. Pero además hay otras actividades que están directamente vinculadas con la cadena de comercialización de esos productos. Por ejemplo, los feriantes. Los feriantes no han podido trabajar por efecto de la lluvia. Los feriantes también, que se inundaron, perdieron parte importante de esa infraestructura con la que instalan. Tenemos feriantes que también son productores. Y si los productores locales están directamente afectados, ¿qué productos van a comercializar ellos? Principalmente las frutas, las hortalizas. Entonces, aquí lo que se falta es conocer, más que decir que se están haciendo cosas, es que conozcamos efectivamente cuáles son esas cosas, pero con la claridad y el detalle necesario para entender efectivamente que se están disponiendo de recursos a través de distintos instrumentos de inversión para poder llegar a los agricultores. Porque yo le aseguro que no sacan nada con decir que estamos haciendo la pega y que estamos entregando ayuda. No tienen los catastros de los agricultores damnificados. No los tienen. Entonces, ¿a quiénes les están entregando esa ayuda? Yo he tenido la posibilidad de conversar con varias autoridades nacionales del gobierno y el discurso es el mismo. Yo le comentaba a Titán que hay momentos, me dice, tienes que entrevistar a la subsecretaria de tal o subsecretario de tal cosa. Llega el momento de que ¿qué pregunto? Porque el discurso es uno solo y no se salen de ahí. Y es el mismo, que estamos entregando, pero tal como usted lo dice, la gente no siente que de verdad le estén ayudando. Porque además tiene que estar formalizado. Pero ¿qué pasa con esa señora, con esa familia que tenía un huerto en su casa, que
Si bien es Es parte cierto, del son sustento informales, de la- parte del sustento de la familia. ellos, de la familia. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo le van a ayudar? ¿Qué ayuda van a recibir? El pequeño agricultor que tenía un riego tecnificado que se lo destruyó completamente la inundación y el agua, ¿cómo lo hace? ¿Por qué no hay ayuda? El más grande tiene espaldas muchas veces Así como es. para autoayudarse y esperar un tiempo. Pero el pequeño y el mediano no lo tiene. Pasa, por ejemplo, en Santa Cruz con el comercio. Pasa, por ejemplo, en Aguabuena, con la gente que tenía sus animalitos por ahí, que venía una época reinteresante para ellos, hacer platita para el bolsillo de la familia, que ya prácticamente no existe. Corrales afectados, galpones afectados, personas que tienen, por ejemplo, aves de corral, Claro. productoras de huevo, también directamente afectado al interior de los predios agrícolas. Hablábamos recién, ¿cierto?, de la infraestructura de riego, boca toma, marcos partidores, el daño intrapredial. Decíamos recién los predios embancados, Claro. los predios que están llenos de sedimento. Uno puede inmediatamente advertir, dadas las características de las distintas actividades productivas, qué va a ocurrir con los sistemas de riego tecnificados, que fueron completamente arrasados, mangueras con goteros, con motobomba, con Con motores. todo, eso fue todo. Todo. Entonces, uno quisiera efectivamente conocer, ¿cierto?, cuáles son las medidas, porque no las conocemos. Podríamos ayudarle perfectamente, ¿cierto?, a las autoridades de gobierno de la región que nos han señalado que están trabajando, que están resolviendo los problemas. Podríamos ayudarle primero en la medida que nosotros conociéramos cuáles son efectivamente los distintos instrumentos, ¿cierto?, las distintas medidas que se están administrando en este minuto para entregar las ayudas que entendemos, según lo que dicen ellos, se está haciendo, pero que no conocemos. El gobierno regional anunció la entrega de 35.000 millones de pesos dividido en dos ítems, 20.000 millones para agricultura, 15.000 millones para infraestructura. ¿A ustedes le informaron por esa casualidad? Le vamos a comentar a nuestros parlamentarios lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, en qué se va a invertir, porque en el Tambo todavía hay caminos cortados. Hasta ayer había gente que todavía no podía llegar a su casa. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Creo que le asiste toda responsabilidad al gobierno regional, en particular al gobernador regional, Sí. disponer de recursos desde el gobierno regional. Han tenido además algunas dificultades importantes para la ejecución de presupuestos el año pasado, Claro. y este año también, así que se les abre una oportunidad directa de para poder, justificar. para poder, cierto, abordar dos temas importantes. Primero, los recursos necesarios también para poder levantar nuestra región, particularmente las comunas más afectadas desde el punto de vista de recuperar la capacidad productiva, y por Claro. otro lado la conectividad vial, que es tremendamente importante. A partir de esa, nosotros no hemos tenido información oficial respecto de aquello, y lo más importante es que para recuperar esa capacidad productiva, los recursos que ha dispuesto o que ha señalado el gobernador regional que va a disponer, sería importante, interesante saber en qué instrumentos se va a disponer, ¿cierto?, esos recursos, cómo se van a distribuir, porque una cosa tiene que ver, ¿cierto?, con la productividad agrícola, pero también tenemos una cantidad importante de distintos emprendimientos que se vieron afectados por las inundaciones, kioscos, mini market, uno que conoce el comercio local, ¿cierto?, sabe que hay distintas actividades, panaderías que también se han visto afectadas. El comercio local lo componen distintas actividades, y también sería bueno saber si Corfo, Cercotec también están considerados con recursos adicionales, ¿cierto?, desde las distintas carteras, desde el Ministerio de Economía, y si además se va a complementar con los recursos que también va a disponer el gobierno regional. De acuerdo Nosotros, de acuerdo a lo que yo entiendo, todo va hacia el Banco del Estado. No hay una inyección directa del servicio, sino que a los créditos, a las soluciones vía Banco Estado. No hay una asignación directa como se podría hacer, que Cercotec depusiera los recursos y actuara directamente. Aquí hay una tramitación bancaria. O sea, sí, en definitiva lo que van a hacer es Bancarizar. entregarle préstamos blandos, por así decirlo, Sí. a quienes lo perdieron todo. Yo les quiero decir que si no tienen capital de trabajo, no tienen, en este minuto están con una pérdida total de esos emprendimientos, Claro. de sus negocios. Malamente podemos pensar que esta recuperación va a ser rápida, malamente podemos entender que
hay claridad respecto del proceso que se vivió. O sea, si tenemos bonos de recuperación de enseres para las familias, ¿cierto? Que perdieron el refrigerador, la cocina, el living, las camas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensar en los emprendedores? Claro. ¿Por qué no pensar en los pequeños agricultores? O sea, ellos deberían recibir inmediatamente un bono de similares características para poder recuperar a la brevedad posible la capacidad productiva, que es tremendamente la cadena económica de nuestra región. Diputado, lo quiero sacar un poco el tema, le voy a llegar a algo más personal. De acuerdo como yo he visto sus redes sociales, también nos llegan comentarios positivo respecto de su gestión, de la gestión de esa que sale el parlamentario con dificultades, muchas veces el Congreso. Yo no sé si le dieron los permisos, porque usted estaba pidiendo salir un poco antes para estar donde la gente requiere, de poder haber llegado con ayuda en el momento preciso, y justamente a esa persona que, sin mirar de dónde es y a qué pertenece, usted entregó esa ayuda, y eso hay muchísima gente que lo agradece, que lo felicita y que dice, bueno, son las respuestas que a veces esperamos de nuestros políticos. Sí, fue como casi anecdótico lo que ocurrió el día martes de la semana pasada, porque yo, evidenciando en el contacto que uno tiene, el monitoreo con los equipos de trabajo, con el territorio, uno pudo advertir de que estábamos enfrentando una situación bien dura y crítica. Y a partir de una situación que se vivió en la Cámara de Diputados, una disputa respecto de lo que había ocurrido en el año 1973, mientras se nos inundaban 3 regiones en nuestro país, O'Higgins, Maule y Biobío, ¿cierto? Allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, había una discusión política del año 73. Esa era la discusión. Sí, correcto, sí. Una vez que terminó eso, yo le pedí en el punto de reglamento al presidente de la Cámara el que me pudiera dar la palabra, y lo que les pedí expresamente que se pudiera revisar el reglamento interno de la Cámara de Diputados para que cuando tuviéramos declaración de zonas de catástrofe o emergencia, los parlamentarios pudiéramos estar en el terreno, en nuestros territorios, para ser colaboradores directos, y es el trabajo que por lo menos yo hago permanentemente, ser colaborador directo de las autoridades locales, principalmente de los alcaldes, de los consejos municipales. La gente quiere ver a su parlamentario en el momento que lo necesita. Así es. Y además nosotros somos colaboradores directos en términos de gestión. De hecho, yo en el recorrido que pude hacer, cada vez que constatamos una problemática en particular, vamos transfiriendo la información a las autoridades regionales para que vayan adoptando las medidas necesarias, poniéndole presión indudablemente para que lo que sea urgente se ejecute de la manera más rápida posible. Y efectivamente lo que termina ocurriendo es que las personas quieren ver a sus autoridades en terreno, ayudándoles a resolver problemas. Ahora, el tema de las ayudas que uno pueda entregar, yo trato de no publicitarlas mucho, yo prefiero entregar más bien calladito, ¿cierto? Pero también hacemos nuestro aporte. La gente lo da a conocer, y uno tiene que darlo a conocer. Pues uno, oiga, esto pasó, esto hizo, esto no hizo, ¿por qué no vino? ¿Qué pasó? Es lo que la gente se pregunta muchas veces, porque hay mucha ausencia, muchas veces la gente siente que está ausente, pero a usted le hemos podido ver, y esto no es un chaqueteo, no es abrazarlo al diputado o llevarle el amén, sino que uno lo que ve en sus redes sociales, la información que la gente, no solo yo, sino que miles de personas reciben del trabajo que se hace en terreno. Ahí se justifica muchas veces el por qué es necesario estar aquí. Sí, bueno, y finalmente no nos autorizaron. No, sí, ya me imagino. No, pero yo de todas maneras tomé la decisión. Esto tiene un costo administrativo y también tiene un costo económico. Exacto. Ya, porque no nos autorizaron para poder volver a nuestros distritos. Yo tomé la decisión personal de suspender mi asistencia el día martes y miércoles al trabajo legislativo. Y insisto, yo estoy consciente, pero preferí estar aquí en terreno. Yo llegué el sábado de la tarde, en la noche, hasta muy tarde estuve recorriendo distintas comunas. Me pareció lo correcto. Y bueno, a partir de esa misma experiencia, contarles que nosotros con el diputado de la región del Maule, Francisco Pulgar, hemos presentado un proyecto de ley que tiene por objetivo modificar el reglamento de la Cámara de Diputados, precisamente para que cuando se declare zona de catástrofe, los parlamentarios de ese territorio
podamos suspender nuestro trabajo legislativo y trasladarnos a nuestro distrito. Vamos a tener otro episodio de lluvia que afortunadamente al parecer es menor que lo otro, pero Sí. Ya sabemos que la tierra nos está absorbiendo. Así es. También nos preocupa un poquito. Entendemos que las precipitaciones proyectadas son mucho menores. Claro. Pero también, tal como tú señalas, el problema es que el suelo en este momento está pasado de agua. Exacto. Entonces, tiene poca capacidad de absorción y esperamos no tener mayores problemas, mayores dificultades. Vamos a estar atentos junto, ¿cierto?, a las autoridades de las distintas comunas y también junto a los dirigentes y dirigentes a ver cómo se va dando este proceso. Oye, con esta problemática de la coordinación de entrega de ayuda, esta dualidad de poderes que hay hoy día en las regiones entre el delegado presidencial y el gobernador, ¿dificulta el trabajo o no? ¿Cómo? No, Porque no. aquí uno no sabe a quién dirigirse muchas veces, incluso la misma población no sabe quién le va a ayudar en la solución de su problema, quién es el que tiene el poder para poder hacerlo. Para efectos de enfrentar situaciones de emergencia de esta naturaleza, están claramente definidos por ley ¿Ya? los roles que le asisten y las obligaciones que le asisten a cada una de estas autoridades regionales. Para la atención de la emergencia, la coordinación de los equipos de emergencia, la responsabilidad recae directamente en el delegado regional presidencial. ¿Ya? Y el gobernador, de acuerdo a sus atribuciones, de acuerdo, ¿cierto?, a las competencias que están claramente definidas también en la Ley de Administración de Gobiernos Regionales, le asiste responsabilidad directa para disponer de los recursos con los cuales cuenta el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y financiar directamente distintos tipos de proyectos e iniciativas que tengan por objetivo, ¿cierto?, la recuperación no solamente de la infraestructura, sino que de las distintas actividades productivas que se hayan visto perjudicadas por efecto de esa emergencia. Allí están los roles claramente definidos. Finalmente, yo no sé si usted ha escuchado de los alcaldes el señalar de que están un tanto molestos porque los dineros que se comprometió el gobierno a entregarles con el estado de catástrofe para que contrataran maquinaria y servicio para ayudar, no han llegado desde el primer evento. Y los municipios, muchos ya no saben de dónde sacar más dinero para poder... están ocupando dinero que lo tenían destinado para otras situaciones y el gobierno no le ha dado la respuesta urgente a esta necesidad. Así es, Jaime. De hecho, coincidente con lo que tú señalas, y que tiene que ver con lo que además han declarado públicamente los propios alcaldes. Sí. Esto no es un invento ni No, tuyo ni mío. no, ¿cierto? para nada. Son los alcaldes que públicamente Sí. han señalado Exacto. que tienen problemas de recuperar los recursos que invirtieron en el evento climático anterior. El día de ayer yo estuve durante la mañana visitando distintos ministerios y además fui al Palacio de la Moneda para poder entregarle directamente una carta al presidente Gabriel Boric, que desde la humilde experiencia que tenemos, los que conocemos nuestro territorio, los que hemos enfrentado situaciones de emergencia y además los que hemos estado trabajando en terreno con las autoridades locales, precisamente con los alcaldes, una serie de medidas que son urgentes de poder tomar para resolver de manera rápida y poder recuperarnos también de manera rápida. Y te voy a decir por qué me preocupa a mí la agilidad, la celeridad y la oportunidad con que se debe trabajar. Pero dentro de las propuestas precisamente tiene por objetivo es que desde el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, teniendo un instrumento como es el Fondo Común Municipal, le puedan transferir recursos de manera directa a los municipios, con fondos de emergencia a rendir, que es lo mismo que hicimos durante la pandemia. Correcto. Porque la salud primaria que administran los municipios en pandemia necesitaba de manera urgente, porque era la primera línea de contención para enfrentar, ¿cierto?, los primeros síntomas y todo lo que estaba vinculado con el contagio del COVID-19. Entonces los municipios se vieron enfrentados a una altísima demanda, necesitaban distintos tipos de indumentaria, equipamiento, distintos ciertos insumos para enfrentar este proceso y no tenían los recursos. ¿Cuál fue la decisión que se tomó en el gobierno, cierto, del presidente Piñera? Transferirle recursos directamente a los municipios contra rendición. Y no podían gastar si no era por un ítem que estaba claramente predeterminado. Y aquí es exactamente lo mismo. Y el gobierno se saca de encima el peso de que el municipio tiene que llenar el informe alfa se va a la Senapred, después se va al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior toma conocimiento, aprueba los recursos, cotizan y después le mandan la maquinaria, las horas.
es un enredo administrativo sin sentido. ¿Y sabes por qué estamos preocupados de esto, Jaime? Porque te voy a pasar un solo dato para que lo tengan presente. Este es el tercer evento crítico que tenemos en nuestro país. Incendios que tuvimos en el verano, un primer evento, ¿cierto?, de precipitaciones intensas con inundaciones y un segundo evento de similares características. Hace más de 200 días, desde los incendios, que el Ministerio del Interior no gestiona los pagos de las aeronaves de empresas chilenas que participaron en los incendios. Tienen al borde de la quiebra a empresas con helicóptero que estuvieron trabajando en la extinción de incendios. Más de 200 días donde no se les paga. Y esa es una responsabilidad directa del gobierno. A nosotros nos preocupa que desde el evento pasado, ¿cierto?, de las lluvias e inundaciones pasadas, todavía no se entregan la totalidad de las viviendas de emergencia. Recién empezaron a entregarse recursos a algunos. Las viviendas, que además, según lo que me comentan algunos vecinos de Coltauco, no ayudan a la solución, sino que a veces no prestan la solución real y efectiva. No les vamos a entregar un palacio, pero sí una casa en donde ellos puedan tener un buen abrigo, y no lo cumplen. Y curiosamente, otro dato. Tuvimos un alcalde de una de las comunas más afectadas que durante el día más duro y complejo de las inundaciones salió en varios matinales, ¿cierto? Sí, sí. De los canales nacionales en nuestro país. Curiosamente, yo tuve oportunidad de estar ahí con el alcalde cuando llegaron las autoridades regionales y le comprometieron de todo. Y a ese alcalde incluso le han ido a entregar todo tipo de recursos de manera directa a las autoridades regionales, pero porque el alcalde apareció en la televisión, en el matinal. Y yo les quiero decir a las autoridades regionales que no es la única comuna, que no es el único alcalde que está enfrentado a esta situación. Bien por Santa Cruz, bien por el alcalde extraordinario, claro, que han hecho la pega. Claro. Y tienen una capacidad de reacción impresionante con sus equipos municipales. De verdad, hay que reconocerle eso. Pero, ¿y el resto de las comunas? Los alcaldes que no han tenido posibilidad de estar en un matinal. Pero es que este gobierno debe estar con eso. Hay comunas donde se ha recibido, hay comunas que no se ha recibido una caja de mercadería para las familias afectadas. Diputado, fue un placer conversar con usted hoy. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos. ¿Me espera y nos vamos ahora a Chayanne? Sí, ya. En música latina. Exacto. La noche latina Chayanne en Espacio Claustro. Nosotros vamos y volvemos con otro invitado. Una pausa al diálogo que aporta. En Cautiva ya vuelve Días de Conversación con Jaime Díaz.